Fuerzas Armadas y Policía Nacional continúan interviniendo en las cárceles del país. En la prisión de Esmeraldas se detectó que 48 reos habían fugado. Ministro de Economía y Finanzas exhortó a la Asamblea para que apruebe el incremento del impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15% para financiar el conflicto armado interno. Presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea su cuarta ley económica sobre recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública. Docentes denunciaron la intrusión de miembros de organizaciones delictivas a las aulas virtuales mientras dictaban clases. Ocurrió en varias provincias del país en los últimos días. Policía Nacional ha identificado que la delincuencia común utiliza con más frecuencia armas de fogueo o armas traumáticas que modifican para convertirlas en armas letales debido a su bajo precio. Más de 700 migrantes fueron descubiertos en el interior de una bodega en México. Los indocumentados son de varios países, entre ellos Ecuador. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Lunes 15 de enero, queridos televidentes, buenas noches y gracias por empezar esta semana junto a nosotros. Sean todos ustedes bienvenidos. Continúan las intervenciones en las cárceles del país. En el Turi, en Cuenca, encontraron gran cantidad de armas y municiones en caletas. En Archidona ejecutaron otra intervención y en Esmeraldas el operativo se incrementó tras descubrir que 48 reos se habían fugado. Fue una intervención de más de 12 horas. Los presos de la cárcel de Esmeraldas recibieron a la fuerza pública con disparos, pero los uniformados reaccionaron con contundencia. Lograron tomar el control de los pabellones y cada una de las celdas. Para constatar si habían los 1.401 presos registrados. Se pudo contabilizar 1.352 PPLs, es decir, tenemos un faltante de 49 PPLs. Se conoce que el día martes 9 de enero hubo una posible fuga de este número faltante de PPLs en el centro de privación de la libertad. De los fugados, 5 fueron recapturados y a uno lo encontraron sin vida en ese reclusorio de la Ciudad Verde. Aquí encontraron desde licores, gran cantidad de municiones, armas de fuego de diferente calibre, teléfonos celulares y miles de objetos prohibidos. 4 pistolas y un revólver, 18 alimentadoras, un total de 1.464 municiones, 9 artefactos explosivos, $2.900 en efectivo, 81 teléfonos celulares. Mientras que en Archidona, en la provincia de Napo, también los uniformados fueron hasta el centro de rehabilitación de aquella localidad, donde asimismo tomaron el control de toda la cárcel. Y los contaron a cada uno en el patio. Por acá estaban completos. En la inspección, las armas estaban escondidas en las máquinas del taller de ebanistería. Pistolas, munición y una serie de instrumentos que están predestinados a causar daño. En el Turi, en Cuenca, luego de la intervención del fin de semana, los militares comenzaron a revisar minuciosamente las instalaciones. Y dentro de las oficinas y celdas habían armas y municiones encaletadas. Además de granadas y algunos equipos de comunicación. Todo eso tenían las organizaciones delictivas que lideraban este centro de reclusión. Así continuaron los operativos en las cárceles este inicio de semana, informó Charlie Pizarro. Más de 1.500 detenidos, 41 grupos terroristas desarticulados y 5.6 toneladas de droga decomisada son los resultados de los operativos ejecutados a escala nacional en la aplicación del Plan Fénix durante la última semana. El gobierno informó que de los aprehendidos, 158 fueron judicializados por terrorismo.
Las intervenciones en todo el país por parte del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no se detienen. Durante la semana del 5 al 15 de enero, las autoridades informaron que se han realizado 15.400 operativos a escala nacional. Durante el fin de semana, los procedimientos se focalizaron en los centros penitenciarios. En estos, los uniformados lograron la liberación de 201 personas entre guías penitenciarios y personal administrativo que permanecía retenido en las cárceles. Poco a poco, el control de los reclusorios ha sido retomado por la fuerza pública. 1.534 personas fueron detenidos en los operativos, 41 organizaciones terroristas fueron desarticuladas y entre los aprendidos, 158 fueron judicializados por el delito de terrorismo. A su vez, que 5 terroristas fueron abatidos. Las intervenciones también permitieron decomisar gran cantidad de sustancias sujetas a fiscalización. 5.641 kilogramos de droga fueron sacados del mercado ilícito, 575 armas de fuego, 560 armas blancas, 478 explosivos y más de 13.000 municiones y cientos de vehículos y motocicletas fueron incautados de las manos de los antisociales. Las autoridades enfatizaron que las intervenciones seguirán desplegándose en todo el país y que seguirán siendo implacables con quienes están imponiendo el terror a la ciudadanía. Informó Mauricio Sánchez. Con el propósito de fortalecer la seguridad en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, personal militar recorre las instalaciones de esa terminal aérea. Su presencia hace sentir a los pasajeros más tranquilos. Son 30 los uniformados de las Fuerzas Armadas del Ecuador que vigilan el movimiento en los exteriores y al interior del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. El objetivo de los militares es evitar que terroristas tengan acceso a la terminal aérea y que las actividades de arribo y salida de vuelos se desarrollen de forma normal. Por supuesto que nosotros hacemos los análisis de riesgo respectivos, se prioriza aquellos aeropuertos que tienen una característica de mayor riesgo y sobre la base de ellos se da la protección a los mismos. Por ejemplo, el aeropuerto de Quito, por supuesto, también está con un dispositivo similar. Como parte de este proceso, se fortalecieron las requisas de elementos prohibidos. Armas, municiones, explosivos, pero también estamos atentos sobre todo a cualquier otro riesgo que pueda afectar, en este caso la seguridad, que puede ser aplicado en el caso de que se identifiquen actos hostiles por parte de grupos terroristas, que como ustedes han escuchado, el señor jefe del Comando Conjunto ha hecho sus declaraciones y nosotros las cumpliremos, para lo cual seremos implacables en estos casos. Si tiene previsto hacer un viaje nacional o internacional, recuerde asistir con tiempo, pues debe cumplir con los protocolos de seguridad establecidos por la empresa privada a cargo de la protección del aeropuerto, así como también de los servidores públicos de las Fuerzas Armadas. Al aeropuerto solamente pueden ingresar una persona como acompañante de los viajeros y que todos los vehículos que ingresan, motocicletas o vehículos que ingresan al aeropuerto son registrados tanto por personal de seguridad privada que tiene contratado el aeropuerto como por las Fuerzas Armadas. Informó Maite Morán. Detienen 2 tráilers que transportaban material aurífero a la altura de Machachi, en Pichincha. Según la policía, el cargamento tenía que llegar a Portobelo, provincia de El Oro, para su procesamiento y el dinero obtenido sería para financiar actividades terroristas. Les seguían de cerca y antes que pasen el peaje de Machachi en la provincia de Pichincha les esperaba un operativo de control. Los 2 gigantes de la carretera circulaban juntos. A la revisión policial, los agentes de inteligencia confirmaron que transportaban material aurífero. Los tráilers salieron de Buenos Aires, Imbabura, y tenían que llegar a Portobelo, provincia del Oro. Este material obviamente iba a ser luego procesado y transformado en dinero para el financiamiento de economías ilegales que sirven para grupos, en este caso ya actualmente llamados terroristas. El cargamento pertenecería a un grupo terrorista que pretendía financiar sus acciones con la venta del oro que obtenían luego del procesamiento de las rocas.
1.072 sacos de material aurífero no alcanzaron a llegar ni a la mitad del camino. Oficialmente sabemos que en el mercado negro, por el número de sacos y por el material, estaría valorado más o menos en $2.5 millones. Los dos conductores fueron detenidos, no cuentan con antecedentes, al parecer fueron reclutados por la organización terrorista. Los vehículos con placas de Cotopaxi y Carchi habrían sido contratados para llegar hasta la frontera sur. Los camiones no circulaban solos, eran resguardados por otros vehículos que lograron evadir el operativo policial. Posiblemente venían custodiados por vehículos livianos, los cuales del momento en que se realiza la detención de estos vehículos, pues salen huyendo. En contra de los conductores, el operador de justicia ordenó prisión preventiva, un contundente golpe a la economía de estructuras criminales que operan en el país. En Quito informó Iván Casamen. 22:11 y nos vamos rápidamente a exteriores para enlazarnos con nuestro equipo periodístico y revisar cómo avanza la situación a propósito de que estamos a tan solo minutos de que inicie el toque de queda. Maite Morán en el norte de Guayaquil y Charlie Pisa desde el suburbio. Colegas, buenas noches y bienvenidos. Empezamos contigo, mi querido Charlie. ¿Cómo está la situación allí? Te escuchamos. Buenas noches, Anali, Maite, amables televidentes. Así es, estamos en el sector de la calle 29 en el suburbio de Guayaquil, donde de a poco los ciudadanos ya comienzan a ingresar a sus casas. De poca circulación vehicular, a diferencia de un día normal aquí en este sector del suburbio de Guayaquil, donde las personas están también pendientes de que haya un control policial o militar, aunque hemos venido también realizando un recorrido por el sector de la calle Portete, también la avenida Barcelona por Bella Vista, y no hay algún punto específico en que estén los policías o militares verificando vehículos o ciudadanos que anden en motocicletas o automóviles o algo sospechoso. De lo que nos enteramos es que están por el sector del Cristo del Consuelo y otros puntos de forma estratégica realizando operativos que los harán a conocer en las próximas horas o mañana en la mañana. Por lo tanto, aquí los ciudadanos ya, como ustedes observan, 22:12 y ya las calles, por ejemplo, la calle 29 se encuentra un poco desolada y los buses también, las últimas unidades de las líneas 27, 17, 98 que vienen desde la terminal terrestre y otras del centro de la ciudad, están circulando ya los últimos turnos o recorridos con las personas que llegan desde sus trabajos. Nosotros vamos a continuar realizando otros tipos de verificaciones para ver si están cumpliendo también las personas, los moradores de diferentes puntos de la ciudad, con la medida del toque de queda que inicia a las 23 horas. Adelante, buenas noches. Gracias, mi querido Charlie. Por favor, ten muchísimo cuidado. Bien, ahora nos enlazamos contigo, Maite. Coméntanos, ¿existe alguna novedad desde allí, desde el lugar que nos reportas? Buenas noches. Buenas noches, Anali, amigos televidentes. Sí, existen novedades y las novedades son que poco margen de ganancias tienen los comerciantes desde que se decretó el estado de excepción que tiene una vigencia de 60 días. Ustedes pueden apreciar en estos momentos, faltan casi 45 minutos, un poco más de 45 minutos para que empiece el toque de queda y solamente el negocio que ustedes están viendo en este momento está abierto. El resto de locales comerciales, estamos en un sector bastante comercial de Guayaquil, estamos en Urdesa, en plena Víctor Emilio Estrada, que normalmente a esta hora la mayoría de los locales suelen estar abiertos. Hoy vemos que están casi todos cerrados, excepto el que está allí, que tiene aproximadamente 45 minutos para no solamente cerrar, hacer cuentas e irse a sus domicilios, ya que empieza el toque de queda vigente desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. Aquí uno de la información que dan los comerciantes es dueños de restaurantes, de bares y discotecas que funcionan en toda la Víctor Emilio Estrada, es las pocas ganancias que han tenido estos días, por lo que les ha tocado cerrar más temprano. Ahora, Charlie comentaba justamente de la falta de presencia militar en el sector donde él se encontraba y pues como ustedes pueden apreciar, lo que vemos es vehículos de diferentes carros de diferentes instituciones públicas, de carros privados
circulando motos, incluso hemos visto bastantes motos circular, pero los militares no nos hemos topado con operativos militares en lo que hemos hecho este recorrido. Recuerden que desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana existe estado de excepción por 60 días bajo el decreto 110 del presidente Daniel Noboa. Todo esto por el conflicto armado interno que nosotros vivimos. Vamos a seguir con nuestro recorrido hasta las 11 de la noche que empieza el toque de queda, justamente para verificar si en alguno de estos puntos están los operativos conjuntos, tanto con militares como de la Policía Nacional. Anali, hasta mientras tú continúas con mayor información. Por supuesto, Maite, y si la situación así lo requiere, volveremos contigo en breve. Por ahora, revisemos más noticias, queridos amigos. El ministro de Defensa compareció ante la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional con el objetivo de detallar las acciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad a escala nacional. El ministro de Defensa y el alto mando militar comparecieron ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional a fin de detallar las acciones, inversiones y planificación de las Fuerzas Armadas para este 2024. Es una sesión reservada, pero hemos podido recabar información importantísima. Presupuestos, ejecución, visiones a largo plazo. También se ha visto mucho de cómo se ha ido manejando y cómo que ha tenido que reestructurarse después de lo que estamos viviendo. Durante la sesión también se abordaron temas relacionados al conflicto armado interno y las posibles acciones por parte de las Fuerzas Armadas. Estamos control de espacio aéreo, que va para el segundo debate. También estamos con la ley mañana del control de armas, el manejo de armas, y también vamos a estar con inteligencia. Estas son las leyes y ciberseguridad que se vienen en la Comisión de Seguridad. Los miembros de esta comisión indicaron que se encuentran trabajando en varios proyectos de seguridad, los cuales recogen las observaciones e iniciativas planteadas por las Fuerzas Armadas. Nos han dado información relevante que nosotros hemos podido determinar que va a ser de vital importancia para los nuevos eventos que se vienen presentando. Con respecto a la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado, los legisladores mencionaron que el proyecto es perfectible y deberá ser discutido con responsabilidad en la Asamblea. El bloque de Construye no está de acuerdo, pero como digo, se tiene que debatir, las observaciones se entregarán dentro del Pleno y esto le corresponde hacer un análisis a la comisión pertinente. Toda propuesta, proyecto de ley son perfectibles, pero recordemos que estamos en un conflicto interno de guerra, o sea, estamos en guerra, necesitamos dinero para afrontar nuestros enemigos, nos sobrepasan en armas, nos sobrepasan en dinero y nos sobrepasan en todo el conjunto como tal. Los integrantes de esta comisión indicaron que en los próximos días recibirán nuevas comparecencias de las máximas autoridades de seguridad del Estado. Informó Álvaro Terán. Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas, exhortó a la Asamblea Nacional para que apruebe el incremento del impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15% para financiar el conflicto armado interno. Vega informó que el tema de subsidios está en carpeta. Para el régimen no existiría otra salida para generar más ingresos económicos en las arcas del Estado que no sea el incremento del IVA del 12 al 15%, lo que permitiría sustentar el proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno con 1.306 millones de dólares. No podemos quedarnos por temas políticos en que no se apruebe una ley así de fundamental. Yo sí tengo la esperanza bien fundada en que los asambleístas van a entender la situación y van a aprobar los 3 puntos que estamos solicitando en el. Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas, prefiere no hablar de temporalidad en la medida. No podemos irresponsablemente decir, bueno, esto va a ser solo por 6 meses. ¿Y qué pasa si la lucha contra la inseguridad dura más? ¿No? El gobierno nacional no ha pasado por alto el tema de subsidios. Lo ideal desde el punto de vista técnico sería no remover los subsidios, sino focalizarlos, para que la gente que realmente necesita esté subsidiada. El secretario de Estado ratificó que el impuesto a la salida de divisas no se reducirá al 2% como se tenía previsto y se mantendrá en 3.5%. Ya hay temas adicionales que también van a contribuir los bancos para aportar a resolver este gran problema de la caja fiscal. Tampoco creen conveniente acogerse a una moratoria de la deuda. Cerraría también la entrada
de créditos internacionales que realmente van a ser bastante más grandes de nuestra expectativa de lo que podemos hacer con nuestras medidas de IVA y otras medidas de ese tipo. Entonces, sin descartar que parte de los recursos que puedan salir de un posible incremento del IVA se puedan utilizar en otras obligaciones que tiene el Estado, informó Héctor Romero. Y mucha atención con la siguiente noticia, amigos, porque docentes denunciaron la intrusión de miembros de organizaciones delictivas a las aulas virtuales mientras dictaban clases. Ocurrió en varias provincias del país en los últimos días. Momentos de terror vivieron profesores, padres de familia y alumnos de varios establecimientos educativos mientras se desarrollaban las clases virtuales, cuando antisociales que pertenecen a grupos delictivos organizados amenazaron a quienes participaban de las reuniones en las plataformas digitales. 2 de los casos se registraron en escuelas del distrito Nueva Prosperina. En el primer hecho violento, una madre de familia y la directora de la escuela recibieron insultos por parte de un individuo que además indicó que colocaría una bomba en la institución educativa. En el otro suceso, un sujeto interrumpió la charla de contención emocional en la que participaban los miembros de la escuela. Allí les dijo que los iban a vacunar y que ya los tenía identificados a todos. El presidente de la Unión Nacional de Educadores en Guayas pide que se mantenga la modalidad de teletrabajo para ellos. Las razones a su criterio sobran. Lo que hemos venido denunciando, que muchos de nuestros estudiantes o varios de ellos han sido cooptados por la delincuencia, en los que estudian y los que no estudian, y posiblemente a la final también sean familiares que les obliguen o les permiten que ellos hagan estas amenazas. Quienes imparten clases temen ser víctimas de las bandas criminales, recordando que 2 docentes fueron asesinados el año pasado. Y es que laborar como maestro estos días implica arriesgar la vida. Otra denuncia revela que un estudiante amenazó de muerte a su profesor. Todo por una nota. El caso es de un colegio ubicado en el centro de Guayaquil. No hay ningún protocolo porque es la primera vez que nos pasa esto. En pandemia no nos pasó nunca esta situación. Más bien el problema nuestro y todavía es de que la mayoría de los niños no se conectan. Lo único que pudimos ver es que los maestros denunciaron a las autoridades de su propio colegio e incluso inspectores generales tuvieron que ingresar a clase virtual para ver y ser testigos de lo que estaba ocurriendo. La Unión Nacional de Educadores y la Red de Maestros del Ecuador solicitan garantías al Ministerio del Ramo para laborar. El gremio de maestros sugiere que se tomen medidas para restringir los accesos a los malhechores y que el Ministerio de Educación establezca protocolos para estos casos. Debe de considerarse una responsabilidad de quienes son los administradores en ese sentido. Si pasan el enlace, quiere decir que ese enlace fue distribuido y llegó a manos de delincuentes que amenazaron, incluso a través de las redes sociales, ya a estudiantes, padres de familia, incluso a los docentes. Ante esto, el Ministerio de Educación respondió que de las 15.506 unidades educativas que existen en el país, se han presentado en un año 36 alertas de ingreso de personas no autorizadas a clases virtuales. Asimismo, el documento resalta que lo ocurrido no se trató de un ataque cibernético a la plataforma y que esto fue un ingreso no autorizado a las clases virtuales abiertas para el efecto. Asimismo, el Ministerio de Educación afirma que sí existen los protocolos para este tipo de emergencias. Informó Maite Morán. 22 horas con 24 minutos, amigos, y es momento de un corte comercial, pero no cambien de canal porque al volver les contaremos que la Policía Nacional ha identificado que la delincuencia común utiliza con más frecuencia armas de fogueo o armas traumáticas que modifican para convertirlas en armas letales debido a su bajo costo. Tenemos un informe especial, quédese con nosotros. Estamos de regreso ya con lo anunciado. La Policía Nacional ha identificado que la delincuencia común utiliza con más frecuencia armas de fogueo o armas traumáticas que modifican para convertirlas en armas letales debido a su bajo precio.
Adriana Peralta nos ha preparado un informe. A simple vista nadie podría notar las diferencias, pero estas son armas traumáticas o de fogueo, cuya incautación en territorio nacional se ha hecho más frecuente en los últimos meses. Este gran decomiso de 288 armas se realizó en diciembre del 2023 en Baeza, provincia de Napo. Estaban camufladas en un bus interprovincial con destino a Guayaquil. Según datos de la policía, a nivel nacional en el año 2023, se decomisaron 570 armas de fogueo, entre pistolas, revólveres y subametralladoras. Si se preguntan por qué les atraen estas armas a los grupos de delincuencia organizada, pues el costo es mucho menor a un arma de fuego. Además, las modifican y las convierten en letales. Específicamente el cañón podrían tener o podría usar con munición letal. En el Acuerdo Ministerial 145 se prohíbe la adquisición de este tipo de armas al público en general y se piden los mismos requisitos para obtener un arma de fuego letal. Bueno, estas armas traumáticas se usan para las personas que, digamos, son violentas. Entonces la policía tiene y la seguridad privada tiene alternativas para evitar justamente que en vez de sacar un arma letal y matar a una persona. Pero como en muchos casos, los delincuentes las pasan por las fronteras. Que podrían estar ingresando por nuestro vecino país de Colombia, tal vez por el menor costo al que podrían acceder en el vecino país y luego pues lo trasladan hasta nuestras ciudades en el Ecuador. Los lugares donde se ha decomisado más armamento de este tipo son Santo Domingo, Guayaquil, Manabí, Los Ríos, Quito, El Oro y Esmeraldas. La policía explica en su mayoría para qué delitos las usan. 16 personas han sido aprehendidas por robo a personas, 12 por robo de vehículos, 9 por robo a domicilio, 6 por robo en ejes viales, 5 por robo a unidades económicas y 2 por robo a motocicletas. Solicitamos una entrevista a las Fuerzas Armadas, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo una respuesta. Informó Adriana Peralta. Crear estructuras para sostener a las poblaciones vulnerables, círculos de contención en territorios, trabajar en erradicar el consumo de drogas y luchar contra el lavado de dinero son algunas de las acciones que expertos consideran se tienen que ejecutar en paralelo al estado de excepción. Adriana Peralta nos cuenta más. Van más de 1.500 detenciones a nivel nacional anunciadas por el presidente Daniel Noboa en medio de un conflicto armado interno que atraviesa Ecuador contra los denominados terroristas. Es una guerra contra el narcotráfico y en ese sentido consultamos qué acciones se deben ejecutar en paralelo para que el estado de excepción no sea una medida paliativa. Y cuando esos 120 días terminen, ¿qué va a pasar aquí? ¿Se modernizó, se ratificó el proceso de rehabilitación de presos? No. ¿Se impidió que la droga siga circulando? No. ¿Se impidió el lavado de activos a través de la banca y el sistema financiero? No. ¿Se mejoraron las condiciones de extrema pobreza del país? Y salta otra arista como reformar el sistema judicial. Para la perfiladora criminal Alexandra Mantilla es imprescindible aplicar desde ya círculos de contención en los territorios más conflictivos del país. En el momento en que yo recupero un espacio, doy un operativo de impacto, limpio las calles, saco a los terroristas, arranco cámaras, vuelvo a pintar las paredes de blanco. Ok. Pero ¿qué círculo de contención le estamos dando a ese territorio para que quienes estaban ahí delinquiendo no migren hacia otro? ¿Qué actividades tenemos? ¿Qué necesita ese sector? Es decir, los ministerios trabajando en territorio, pero también crear políticas públicas. Que salgan de la sociedad, entender lo que pasa en la sociedad, poner de acuerdo a toda la clase política en cuál es el camino, y ese camino va a tomar muchos años, pero o arrancamos con ese camino o como sociedad estamos perdidos. Cuando hablamos de prevención, la prevención se hace en niños, niñas y adolescentes. Y son niños, niñas y adolescentes que están en medio de un conflicto. Cada alcaldía, con cada gobernación, pueden brindar espacios en los cuales se unan todas las carteras de Estado. Entre otras medidas para sanear,
y recuperar el país, informó Adriana Peralta. El Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional el cuarto proyecto de urgencia económica enfocado en dos temas: la recuperación de activos de origen ilícito y el mejoramiento de la contratación pública. Desde el gobierno se busca agilizar los procesos de contratación en casos emergentes, como la actual crisis de seguridad que atraviesa la nación. La tarde de este lunes se informó por parte del Ejecutivo el envío del cuarto proyecto de urgencia económica a la Asamblea Nacional para su tratamiento. Se trata de la Ley Orgánica de Recuperación de Activos de Origen Ilícito y Transparencia en la Contratación Pública. La motivación detrás del proyecto de ley estaría relacionada con la extinción de los bienes económicos asociados a la criminalidad y la optimización de procesos de contratación pública en casos emergentes, como la actual crisis de seguridad por la que atraviesa el país. Principalmente, la normativa propone reformar 3 cuerpos legales: la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En el primer caso, en relación a la extinción de dominio, se propone reformar varios artículos, entre ellos el artículo 3, donde se redefine a la extinción de dominio como la declaración de titularidad a favor del Estado mediante sentencia de autoridad judicial cuando no se ha justificado el origen lícito de los activos referidos en el presente proyecto. En cambio, en el campo de la contratación se propone incluir en la norma que la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE integre en sus reportes evaluaciones de los contratistas del Estado. Además, dispone el sistema de contratación pública entregar toda la información sobre las adjudicaciones de los contratos realizados a través del Sistema Nacional de Contratación por medio de parámetros establecidos por la propia UAFE y de manera mensual. Otra de las especificaciones es que cualquier conducta ilícita identificada por la Unidad de Análisis Financiero sea puesta en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Estas medidas con el propósito de transparentar la participación de proveedores en los procesos de contratación. Tras la notificación de la presente propuesta legislativa, la Asamblea Nacional cuenta con 30 días para su análisis y tratamiento debido a su urgencia en materia económica. Informó Edwin Benalcázar. La Comisión de Desarrollo Económico abocó conocimiento del proyecto urgente para enfrentar el conflicto armado. Los legisladores indicaron que es necesario establecer temporalidad para la medida del alza del IVA y que se especifique el presupuesto necesario que se requiere para enfrentar la guerra. El proyecto de ley que busca incrementar el IVA del 12 al 15% para financiar el conflicto armado interno que tiene el Estado contra las organizaciones terroristas ya fue conocido por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Su presidenta, Valentina Centeno, señaló que es necesario contar con un presupuesto que financie las acciones que realizan las instituciones del orden en territorio. Una guerra tiene costos directos e indirectos. Tiene costos de movilización, de municiones, de fortalecimiento de instituciones, de infraestructura. Los legisladores de la mesa hicieron varias observaciones a los planteamientos del gobierno. Dicen que es necesario especificar el monto que se necesita para enfrentar la guerra. El proyecto en ley revisado no señala o no indica cuánto es que se necesita para combatir declaratorias de estado de guerra. Es necesario, Presidenta, transparentar la información. Pedro Velasco, miembro de la comisión, resaltó la importancia de establecer una temporalidad de la medida y conocer cuánto se pretende recaudar con la misma. No sabemos hasta cuándo va a tener vigencia y eso hay necesidad en todo proyecto y en este más de tener claras las normas para definir si es que se pone una fecha de temporalidad. De su lado, la asambleísta Adriana García dijo no estar de acuerdo con el alza de los 3 puntos porcentuales, puesto que afectaría directamente a las clases trabajadoras y que mejor se puede pensar en otras alternativas tributarias. Recuperar la cartera de las empresas eléctricas y de los otros servicios públicos. Determinar un porcentaje de la renta que actualmente tienen las entidades financieras que son privadas y se pueda tener de estos servicios bancarios que nos están cobrando actualmente a todos los ciudadanos. El aumento de IVA no es una medida nueva en nuestro país, ya se lo ha hecho en distintos otros gobiernos en situaciones anteriores que vamos a tener que explorar cuáles eran sus motivaciones. Al tratarse de un proyecto económico urgente, la comisión tiene 30 días para el tratamiento del mismo. Su presidenta señaló que a la par del trabajo se realizará la socialización del contenido a todos los asambleístas y que desde este próximo miércoles iniciarán las comparecencias de las autoridades del Ejecutivo.
informó Mauricio Sánchez. 22 horas con 40 minutos y hacemos una pausa, amigos, pero al regresar, impactante, propietario de una despensa recibió 2 disparos por oponerse a ser asaltado en un sector del norte de Guayaquil. Volvemos de inmediato. Amigos, gracias por la confianza. El propietario de una despensa recibió 2 disparos por oponerse a ser asaltado. Este hecho ocurrió en un sector del norte de Guayaquil. Un disparo en el tórax y otro en la mano recibió el dueño de esta despensa, ubicada en la cooperativa Carlos Magno, en el sector de la Juan Montalvo, norte de Guayaquil. El domingo por la noche, el ciudadano recibió la ingrata visita de un grupo de malhechores, quienes actuaron con extrema violencia. 4 sujetos en 2 motos intentan robar el local que se encuentra en la parte posterior de mi persona. Asimismo, ocasionan disparos a la persona que estaba trabajando en el sitio. La policía informó que los individuos se llevaron el dinero de las ventas del día y, posteriormente, huyeron con rumbo desconocido. Normalmente se está realizando lo que son patrullajes preventivos, pero asimismo estos individuos ven los lugares donde el policía está patrullando, a qué horas pasa por aquí, todo esto es un estudio que realiza para cometer sus hechos delictivos. Esta no es la primera vez que atentan contra el negocio. El 14 de julio del 2023, sujetos a bordo de 3 motos dejaron un panfleto en el que solicitaban el pago de vacunas extorsivas. Luego se retiraron realizando actos vandálicos. Mientras que el 30 de diciembre del mismo año, otros malhechores llegaron para robar y atentar contra el establecimiento. Lo que sabemos pertenecen aquí al sector. Por lo que se logra ver en el video son diferentes bandas, se podría decir, que son de aquí del sector. La policía comunicó que el dueño del local se encuentra fuera de peligro. Informó Jorge Salazar. Hallan un artefacto explosivo en un centro de atención infantil en Cuenca, provincia de Azuay. La institución queda a pocas cuadras del distrito de policía. Momentos de temor vivieron los moradores del barrio Manuel J. Calle de la ciudad de Cuenca al enterarse de la presencia de un explosivo en el interior de un centro de atención infantil. El explosivo fue encontrado por el guardia de seguridad del establecimiento. Yo dije basura, le iba a meter al tacho de basura, pero sin imaginarme qué era. Y le rompí a penita porque la sentí media pesada. Y cogí, la rompo a penita y ahí veo que tenía una cosa como en forma de un reloj y eso estaba girando. Y ahí ya me di cuenta que estaba girando y yo dije, no, esto no es nada bueno. Cogí, la solté despacito, ahí mismo la dejé en el mismo puesto. Por ello, inmediatamente comunicó a miembros del ejército que se encontraban por el sector y a la policía. Frente estaban desayunando los compañeros militares, estaban ahí, yo les avisé y de ahí me mandaron a ver a la policía arriba. Se pudo verificar que efectivamente al interior de este centro de cuidado infantil existía un aparato que reunía todos los componentes para ser considerado un aparato explosivo. Personal especializado de la policía llegó al lugar y luego de cerrar el tráfico y evacuar a las personas, procedió a hacer realizar una detonación controlada. El grupo de intervención y rescate con esta unidad especializada realizó una detonación controlada. Y como se dieron cuenta, pues se logró terminar con este artefacto, lo cual pues no existieron más novedades de importancia. El artefacto fue colocado en este centro infantil que recibe a 80 niños, local que además está a pocas cuadras del distrito principal de policía. Policía Nacional activó ya sus unidades de inteligencia y de investigaciones para proceder a verificar cámaras y demás información. El gobernador de Azuay descartó que el material encontrado fuera un explosivo. Se trató de un objeto con pedazos de madera envueltos con una pila y un reloj, manifestó en el chat institucional. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez.
Así concluimos esta edición informativa, queridos amigos. Gracias como siempre por la confianza y por supuesto por la sintonía. Será hasta el día de mañana con más noticias. Los dejo en muy buena compañía con José Alberto Molestina. Mi querido José, qué gusto